Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las arquitecturas legales más importantes y a la vez una de las más desconocidas del mundo moderno. Hablamos del Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Y vamos a empezar con la pregunta que lo enmarca todo. A ver, ¿qué pasa cuando es tu propio Estado, el que se supone que debe protegerte, el que no lo hace? Cuando falla, ¿ahí se acaba todo? ¿No hay a dónde acudir? Pues la respuesta, y esto es lo potente, es que sí. Sí que hay un recurso más allá de las fronteras. Hay toda una red de seguridad global. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Para no perdernos, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero, lo básico, el porqué de todo esto. Luego, veremos las reglas del juego, de dónde salen. Después, nos asomaremos a los dos grandes sistemas de protección, el mundial y el que nos toca más de cerca, el interamericano. Y para rematar, veremos cómo todo esto se hace realidad, con casos concretos que lo han cambiado todo. Perfecto. Pues antes de empezar a hablar de tribunales y de tratados, que lo haremos, hay que ir a la base, al cimiento sobre el que se levanta todo este tinglado. Y es una idea que en su momento fue y sigue siendo revolucionaria, que todas las personas, por el simple hecho de serlo, tenemos derechos, da igual donde hayamos nacido. Y ojo, que esto no es un brindis al sol, no es poesía. Estamos hablando de un cuerpo legal en toda regla, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y aquí está el quid de la cuestión. Los propios países, los estados, voluntariamente deciden firmar estos tratados y al hacerlo, aceptan limitar su propio poder. Se comprometen legalmente a respetar, proteger y garantizar los derechos de la gente. No es un favor, es una obligación jurídica con todas las letras. Vale, si esto es un sistema legal, lógicamente tiene que tener unas reglas, ¿no? Podríamos imaginarlo como el libro de instrucciones de todo este sistema. Bueno, en realidad no es un solo libro, es más bien como una biblioteca entera que se ha ido construyendo con el tiempo. Y las normas vienen de sitios distintos, de varias fuentes que le dan toda su fuerza. Estas son las fuentes formales, de donde bebe el derecho internacional. Las dos principales, el corazón de todo, son, por un lado, los tratados, que son los acuerdos escritos, los contratos, y por otro, la costumbre internacional, esas prácticas que, aunque no estén escritas, todo el mundo asume como obligatorias. Las otras son más bien herramientas de apoyo, nos ayudan a interpretar y aplicar las normas. A ver, aquí la palabra clave, la que lo cambia todo, es vinculantes. Un tratado internacional es, para que nos entendamos, como un contrato entre países, y cuando un Estado lo firma y lo ratifica, se compromete a cumplirlo. Punto. No es una sugerencia, no es opcional, se convierte en ley para ese país, y si no lo cumple, genera responsabilidad internacional. Luego está la costumbre. Esto es un poco más abstracto, pero igual de importante. Imaginaos algo que los países llevan haciendo de una manera determinada durante mucho tiempo. Eso es el primer elemento, la práctica. Pero con eso no basta. Falta el segundo, que es la clave, que lo hacen porque están convencidos de que es obligatorio, de que están cumpliendo una norma legal. Es como una ley no escrita que todo el mundo reconoce. Y por encima de todo, en la cúspide de la pirámide está lo que se conoce como ius cogens. A ver, estas son las reglas del juego que no se pueden tocar. Son normas sagradas, el núcleo duro del derecho internacional. Son tan fundamentales que obligan a todos los estados, sin excepción, hayan firmado lo que hayan firmado. Prohibir el genocidio, la esclavitud, la tortura, son ejemplos clarísimos. Sobre esto no se discute, no hay pacto que valga. Bueno, ya tenemos las reglas. Ahora vamos a ver quiénes son los árbitros. Empecemos por el nivel global, el sistema universal. Este sistema nació literalmente de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Su casa son las Naciones Unidas y fue la primera gran red de seguridad que se creó para básicamente vigilar que los estados cumplieran. Y el motor de este sistema son los comités de la ONU. Por cada gran tratado de derechos humanos hay un comité de vigilancia. Y lo importante es que están formados por personas expertas e independientes, No son políticos representando a sus países. Su trabajo tiene tres patas. Revisan los informes que los países les envían, interpretan los tratados para aclarar qué significa cada derecho, y esto es clave, pueden estudiar quejas de personas individuales. Y para que veamos cómo funciona esto, aquí tenemos un caso real. Las decisiones de estos comités se llaman dictámenes. Ojo, no son sentencias como las de un juez, pero tienen un peso moral y político brutal. Miremos el caso de Karen Yantoy contra Perú. A una menor se le negó un aborto terapéutico que era legal y necesario. El Comité de Derechos Humanos dijo alto y claro que el Estado había violado sus derechos, considerándolo un trato cruel e inhumano. Esto no solo significó justicia para ella, sino que marcó un antes y un después para interpretar ese derecho en todos los países. Vale, ya hemos visto el panorama global. Pero ahora vamos a hacer zoom, porque además de este sistema mundial, hay sistemas regionales más cercanos. Y para la gente que vive en el continente americano, el que nos pilla de lleno es el sistema interamericano, que funciona dentro de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y uno podría preguntarse,
Bueno, ¿y para qué otro sistema? ¿No es repetir lo mismo? Pues no, para nada. Porque aunque el objetivo es el mismo, proteger los derechos, las herramientas que tiene este sistema regional son en algunos casos muchísimo más potentes. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Echemos un vistazo a la tabla para ver las diferencias clave. El sistema interamericano tiene dos piezas, la Comisión, la CIDH, que es como la puerta de entrada, y luego la Corte Interamericana. Pero la diferencia abismal, la madre del cordero, está en la tercera fila. Recordad, los comités de la ONU emiten dictámenes, que son recomendaciones muy importantes, sí, pero recomendaciones. La Corte Interamericana, en cambio, emite sentencias, y estas sentencias son legalmente vinculantes, de cumplimiento obligatorio. Esto le da un poder tremendo. Muy bien. Hemos visto la teoría, la arquitectura, las reglas, pero ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Cómo funciona todo esto en la práctica? ¿Cómo una persona de a pie puede usar este sistema para buscar justicia? ¿Cuál es el camino? Vale, lo primero y más importante que hay que entender es el paso número 1. La justicia internacional no es la primera puerta a la que llamar, es la última. Es un sistema subsidiario, es decir, solo actúa cuando la justicia del propio país ha fallado. Hay que agotar primero todos los recursos internos. Una vez hecho eso, si no has encontrado justicia, entonces sí, puedes presentar tu caso. En el sistema interamericano puede llegar hasta la Corte, y ahí, como ya sabemos, la sentencia es obligatoria. Y el impacto que pueden tener esas sentencias es brutal. Mirad esta cita. Es del caso Barrios Altos contra Perú, un caso que lo cambió todo. Hablamos de una masacre cometida por agentes del Estado. ¿Y qué hizo el gobierno? Aprobó leyes de amnistía para que nadie fuera a la cárcel. Pues bien, la Corte Interamericana fue demoledora. Dijo que esas amnistías no valían, que eran incompatibles con la Convención. Dijo en resumen que un Estado no puede crear leyes para perdonarse a sí mismo sus peores crímenes. Y lo increíble es que la onda expansiva de esa sentencia fue mucho más allá de Perú. Se convirtió en la norma, en el estándar para toda América Latina. Dejó claro que no puede haber paz ni democracia sin justicia. Por eso, las decisiones de la Corte son tan importantes. No solo arreglan un problema del pasado, sino que sientan las bases del futuro y obligan a los países a cambiar sus leyes. Y con esto llegamos al final. Hemos visto que existe toda una arquitectura legal, compleja, con sus fallos y desafíos, claro que sí, pero que existe. Un sistema que le dice a los estados, ojo, la soberanía no es un cheque en blanco. Ha demostrado ser una herramienta potentísima contra la impunidad. Pero la gran pregunta, la que nos queda flotando, es si todo esto es suficiente, si de verdad estamos logrando poner contra las cuerdas a la impunidad en todo el mundo.